Pero yo quisiera dedicar estas palabras a un compañero muy querido, que fue un alumno excepcional y hoy en día es un profesional de primer orden, el compañero Gilberto Valdés. Espero que me estés viendo y escuchando, Gilberto. Y gracias a tu invitación voy a decir algunas cosas sobre Caliban. Voy a empezar muy brevemente por presentar un esquema de la presencia del personaje de Caliban en América Latina y de inmediato paso al tema central de mi palabra. Como todos sabemos, Caliban es un personaje de una obra de teatro de Shakespeare. La última obra de teatro que Shakespeare escribió en totalidad, La Tempestad, en 1611. Y allí, en inglés, se llama Caliban, porque esta palabra es un anagrama de caníbal. Y en inglés, caníbal es cannibal, por eso el personaje en inglés se llama Caliban. Cuando pasó al francés, sobre todo en manos de Montaigne, se llamó Caliban, porque en francés el caníbal es canibal. Y al pasar al español, me parece evidente que debe nombrarse Caliban, palabra llana, porque en español caníbal es palabra llana. Que yo sepa, la primera persona que se valió de este personaje, yo he recordado que es o un concepto metáfora o un personaje conceptual, como lo han llamado distintos pensadores. El primero que lo hace entrar, digamos, en América Latina con el nombre afrancesado de Caliban es Rubén Darío. En un trabajo que escribió Rubén Darío sobre Edgar Allan Poe, el gran poeta norteamericano. Yo no sé cuándo salió por primera vez este trabajo, pero Rubén Darío lo incluyó en su libro Los Raros, de 1896. Pero curiosamente, en ese trabajo, como decía Rubén Darío, Caliban es el símbolo de los Estados Unidos, una cosa para nosotros bastante curiosa. Es decir, la idea de que se trata de un personaje como diseñó Shakespeare, vulgar, primitivo, etc. Un pensador francés se lo aplicó, repito, a los Estados Unidos. Y Rubén Darío lo asumió así. Cuando 2 años después, en 1898, ocurre la intervención imperialista de los Estados Unidos en la que era guerra de independencia de Cuba, por lo menos 2 autores de la América Latina, uno el propio Rubén Darío y otro Paul Groussac, un escritor franco-argentino, vuelven sobre la idea de que lo que ellos llamaban Caliban es la imagen de los Estados Unidos. Como se sabe, este no va a ser el punto de vista, afortunadamente, que va a prevalecer. El primer escritor que yo sepa que hizo ingresar ese personaje conceptual, ese concepto metáfora en nuestro mundo fue George Lamming, el gran escritor de Barbados, en un libro que llamó irónicamente Los placeres del exilio. Es una especie de autobiografía intelectual, de ensayo grande, y allí aparece por primera vez, en inglés le llama Caliban, identificado como el Caribe. Después otros autores hemos escrito sobre este personaje, sobre todo en el año 1969, 3 autores del Caribe vamos a escribir sobre este personaje. Uno es M.S. Serres, el gran escritor de Martinica, que publica una obra de teatro que se llama Una Tempestad, adaptación para un teatro negro de esta obra de Shakespeare. En esa obra de ese ser muy curiosa, Caliban es negro y Ariel es mulato. Ariel, como se sabe, en la imagen shakespeariana es la imagen del intelectual. Otro personaje importante que va a escribir entonces, Camado Brathwaite, también de Barbados, escribe un poema en su libro Isla y aparece
el personaje Calíban. Por cierto, ese poema, él no había estado todavía en nuestro país, pero está dedicado a Cuba, curiosamente. Jamás iba a volverse un amigo entrañable de nosotros. Es la persona que ha ganado más veces el premio Casa de las Américas. Y el tercer personaje que en el 69 menciona a Calíban, no me queda más remedio que decir que soy yo. En un ensayo que se llama Cuba hasta Fidel, ahí yo menciono el personaje de Calíban. Todavía creo que entonces le llamaba Calíban. Y sobre todo, en el año 71, escribo un largo ensayo, mi más largo ensayo, y quizás el más conocido de mis ensayos, que se llama así, Calíban. Originalmente, por error, le puse Calíban, después rectifiqué y le puse Calíban. En ese ensayo, yo identifico a Calíban con la América Latina y el Caribe. Años después, en el año 92, la Universidad de Nueva York me invita a un panel con motivo, piense lo que es el año 92, los 500 años del famoso arribo de los españoles a lo que iba a llamarse América. Lo que por supuesto en absoluto no fue un descubrimiento. En ese momento había en este continente millones y millones de habitantes, hombres y mujeres. Había una de las dos ciudades más pobladas de la Tierra, Tenochtitlán. La otra ciudad era Pekín. O sea, ninguna ciudad europea era tan grande como Tenochtitlán. Llamarle a eso descubrimiento es una locura. Yo digo, bueno, si es así, yo voy a decir que yo descubrí Nueva York en el año 47, descubrí París en el año 55, etc. Eso es un disparate. Pero bueno, lo cierto es que esa fecha es sin duda importante, porque no fue un descubrimiento, pero sí fue finalmente la unión de todos los habitantes de la Tierra. A partir de ese momento había que contar no con un pedazo, sino con la totalidad de los habitantes de la Tierra. Y en ese panel al que me invitó la Universidad de Nueva York estaba también Camado Brathwaite, el gran poeta de Barbados. Yo leí un trabajo que se llama Calíban 500 años más tarde, o sea, 500 años más tarde de la llegada del 92. En aquel momento, para mí, Calíban era sobre todo el símbolo de los países de lo que se había llamado el tercer mundo, los países subdesarrollados. Pero creo que finalmente se ha impuesto la tesis de que Calíban es sobre todo la imagen del Caribe. Un notable estudioso chicano, José David Saldívar, en un libro que publicó a finales de los años 90 del siglo pasado, llegó a hablar de lo que él llamaba la escuela de Calíban. Atribuía esa escuela a tres autores, a James Clement, como es natural, a M.S. Ser y a mí, lo que fue un motivo de alegría muy grande. Y como digo, finalmente este personaje conceptual ha quedado identificado con el Caribe. No hay que olvidar que, siendo así las cosas, Calíban es sobre todo un personaje rebelde. Si lo identificamos con un personaje colonizado, es el colonizado que se rebela contra el amo, como Calíban iba a rebelarse en la obra de Shakespeare contra Próspero. De acuerdo con esta terminología, este personaje shakespeariano que es Próspero viene a identificarse con los países capitalistas desarrollados, que hace muchos años, yo propuse que se llamaran subdesarrollantes, porque no es que sean desarrollados y nosotros seamos subdesarrollados, es que los países subdesarrollados hemos sido subdesarrollados por los países subdesarrollantes. Sobre esto hay un libro clásico, el libro que plantea que África fue subdesarrollada por Europa. África no nació subdesarrollada, ni nosotros nacimos subdesarrollados. Los países subdesarrollados han sido subdesarrollados por los países subdesarrollados. Y Calíban es la imagen misma del colonial rebelde, del colonial que rechaza ser manipulado, ser usado, ser esclavizado por los países subdesarrollados. No me queda más remedio que
que remitirme a lo que he dicho en mi ensayo, en el cual, por cierto, le rindo homenaje a los antepasados, en primer lugar a Lamin, es el padre de la criatura, el que trajo por primera vez al Caribe, lo mismo que Césaire, lo mismo que Brathwaite y muchos otros autores. Incluso hay un autor argentino que, según los estudiosos del pensamiento de Che, piensan que debió haber influido en el Che. Me refiero a Aníbal Ponce, que en el año 35 publica un libro llamado Humanismo burgués y humanismo proletario, y hay un ensayo realmente muy agudo que se llama Ariel, la permanencia de algo extraño. Y en ese ensayo, Aníbal Ponce menciona a Caliban y lo identifica con los que están sometidos. Es una intuición valiosa realmente, porque eso representa Caliban, el sometido, el esclavizado que se niega a ser esclavizado, el colonizado que se niega a ser colonizado. Voy a hacer un paréntesis, salirme un momentico del Caribe y mencionar un libro muy importante de una gran feminista marxista, Silvia Federici, que hace años publicó un libro que se llama Caliban y la cacería de brujas a las mujeres. Ella allí identifica a Caliban incluso con la mujer que se resiste a ser aplastada por el machismo, como ocurría hace unos siglos, en que se quemaba con el epíteto de brujas a mujeres rebeldes. Lo cierto es que Caliban es un personaje rebelde y en el Caribe definitivamente es la imagen poética, intelectual, política del caribeño que se niega a ser colonizado como lo ha sido durante siglos por las metrópolis, es decir, por los países subdesarrollantes. Bueno, quiero desearles a todos ustedes lo mejor en este encuentro muy importante, porque estamos en un momento realmente capital de la historia. Tenemos que unirnos, los que creemos firmemente en las revoluciones, los que creemos firmemente que el mundo va a ser mejor, los que creemos en lo que llamó Carlos Marx el viejo topo de la historia, que va por debajo y nadie sabe dónde va a salir a la luz por primera vez. En el año 58, nadie en la Tierra, salvo unos soñadores que estaban en la Sierra Maestra, hubiera pensado que el viejo topo de la historia iba a salir a la luz en 1959 en una isla del Caribe. Y eso ocurrió. Por eso les deseo a todos ustedes compartir la idea del viejo topo de la historia, que es conciliable con la imagen de Caliban. Y esperemos, por lo tanto, que en algún lugar que quizás ahora no podemos sospechar, está al salir a la luz ese hermano de Caliban, que es el viejo topo de la historia. Muchas gracias.